Hoy vamos a explicar el diseño de un amplificador con transistores MOSFET tipo NPN de enriquecimiento. Los requisitos de diseño son los siguientes. Se necesita diseñar un amplificador de potencia usando transistores MOSFET, el cual tenga una ganancia de tensión de 60 y que alimente una carga de 1 kiloohmio. También se sabe que la entrada tiene una amplitud de 10 milivoltios y su frecuencia puede variar entre 20 Hz a 20 kHz. Esto porque es el espectro audible y es propio de las señales de audio. Entonces ya vamos con el diseño. Bueno, entonces ya para el diseño del amplificador tenemos el siguiente diagrama de bloques. Lo vamos a hacer en tres etapas. Una primera etapa, bueno, la primera y la segunda etapa consisten en un amplificador de tensión donde la única diferencia va a ser la ganancia de tensión. En el primero se va a usar una ganancia de 10 y en el segundo una de 12. Si bien nuestra ganancia objetivo es de 60 y al multiplicar 10 por 12 tenemos 120, esto se hace previendo que en la etapa 3 la tensión de salida se nos va a caer a la mitad. Ya en su momento veremos por qué. La etapa 3 es un amplificador de corriente o una copla de impedancias. Consiste en usar la configuración de drain común en el que se obtiene una ganancia aproximada de 1 y se pueden obtener impedancias de salida mucho más bajitas. En este caso vamos a hacer 1 kiloohmio para hacer teorema de transferencia máxima de potencia, ya que la carga es de este mismo valor. Entonces vamos a ver cómo es la etapa 1. Bueno, entonces ahora tenemos nuestra primera etapa. Tenemos a la izquierda el modelo S y el modelo AC de nuestro transistor, igual que los valores de las constantes. K de 0.4 miliamperios sobre voltio al cuadrado, BT de 2 voltios y vamos a usar una fuente de alimentación de 12 voltios. Esto porque, bueno, lo primero a considerar ahí es que es mayor a la señal que esperamos de obtener en la salida. Es decir, que si nuestra señal de entrada es de 10 milivoltios pico, como vemos acá, y la ganancia total va a ser de 120, pues se espera una al final de 1.2 voltios. Y BDD obligatoriamente tiene que ser mayor que ese valor. En este caso no hay problema. Eh, por otro lado, pues se escoge 12 voltios porque los cargadores antiguos, digamos, manejan esta tensión y es una fuente que se puede obtener fácilmente en caso de querer montar físicamente este amplificador y no de disponer de una fuente de laboratorio. Entonces ya hablando de eso, continuamos. Aquí no vamos a hacer, digamos, el análisis de ecuaciones, sino vamos a usar los resultados que ya nos ofrecen los libros. En este caso, eh, encontramos que la ganancia de tensión para esta configuración, que es un source común, está dado por el negativo de la transconductancia por el paralelo de RD con RD minúscula, siendo esa RD minúscula despreciable porque es mucho más grande normalmente que la RD mayúscula. ¿Por qué? Esta RD minúscula tiende a tener un valor cercano a los 100 kiloohmios. Y si se cumple esta desigualdad, que RD minúscula es mayor a 10 veces RD mayúscula, pues entonces el paralelo va a estar muy cercano de la resistencia que es pequeña, entonces va a ser muy cercano a RD. Con esa aproximación, nuestra expresión de tensión pasa a ser la siguiente, donde solo depende de la transconductancia y la resistencia que coloquemos en drain. Si le sacamos valor absoluto, ya que el negativo solo nos representa un desfase de 180 grados entre la señal sinusoidal de salida y la señal sinusoidal de entrada, nos queda que la ganancia, en este caso 10, es igual a la transconductancia por RD. Y entonces, acá empezamos a diseñar. Cuando empezamos a diseñar, empezamos a asumir valores. Si asumimos RD en 5 ohmios, podemos hallar la transconductancia deseada, que va a ser de la ganancia sobre RD, despejando pues, en esta ecuación de acá arriba, y resolviendo con los valores que ya hemos usado, de 10 dividido 5K es igual a 2 miliamperios. Bueno, 2 miliamperios sobre voltio.
Ese valor de RD pues es lo que vamos a asumir en este primer caso, sabiendo que es posible que más adelante obtengamos resultados erróneos, pero por ahora lo vamos a mantener ahí. Ya vamos a ver que esto es un proceso iterativo y que vamos posteriormente a usar la herramienta de Excel para, digamos, para esa parte de repetir el proceso. Entonces ahora, si ya sabemos la transconductancia y recordando que la transconductancia eh, es igual a dos veces la constante del transistor por el voltaje VGS menos VT, pues ya conocemos la transconductancia, la constante del transistor y el voltaje de threshold. Entonces podemos despejar VGS. Nos queda que VGS es igual a la transconductancia sobre 2K más VT y esto reemplazando los valores nos da 4.5 voltios. Y de igual manera, pues ya con este valor de VGS podemos usar la ecuación del transistor que está dada por ID, o sea, la corriente que va a bajar por drain es igual a K por VGS menos VT al cuadrado. Y reemplazando por los valores obtenemos que es 2.5 miliamperios. Bueno, ustedes se estarán preguntando por qué hay algunas expresiones señaladas con asteriscos rojos. Es porque son las expresiones que nos van a servir más adelante para hacer la hoja de cálculo en Excel. Ahora, continuando, después de haber encontrado la corriente de drain, vamos a encontrar los valores para las resistencias del divisor de tensión. Como vemos, la polarización que hemos escogido para este transistor es por un divisor de tensión entre RG1 y RG2, que en este caso, al estar source directamente conectado a tierra, podemos decir que VGS es igual a VG y esto es igual al divisor de tensión, que está dado por VDD por RG2, todo sobre RG2 más RG1. Acá por facilidad vamos a declarar que esta fracción es igual a una constante, AC. Y despejando esa constante obtenemos que es VGS sobre VDD de la ecuación de arriba. Reemplazando por los valores que ya hemos manejado de 4.5 voltios y de 12 voltios, pues es la división de esos dos valores nos da 0,375. Y el siguiente paso es otra vez asumir otro valor, que va a ser que vamos a decir que RG1 es igual a 1 megaohmio. ¿Y por qué? Porque la impedancia de entrada de los amplificadores tiene que ser alta para que la tensión caiga en ellos. Y para esto vamos a bueno, y para esto se escoge del orden de los megaohmios. Entonces, habiendo asumido RG1 en un megaohmio, podemos reemplazar en la ecuación de C, que está acá encerrada, y decimos que despejando RG2 se obtiene que es igual a RG1 por la constante, todo sobre 1 menos la constante. Y en este caso obtenemos que RG2 es de 6 kiloohmios. Y hasta acá podríamos decir, listo, ya está el diseño, ¿no? Porque ya tenemos los valores de las tres resistencias. Pero nos falta lo más importante, que es ver cuál es el punto de operación en el que estamos trabajando. Recuerden que el punto de operación está dado por la corriente ID, que ya tenemos, y por el voltaje BDS entre drain y source, que todavía no hemos encontrado. Y lo vamos a hacer planteando la ecuación de la malla de salida, que nos viene dada que nos dice que VDD menos VDS menos ID por RD, esta de acá, es igual a 0. Entonces es la malla de salida o la malla donde cae el voltaje VDS en el transistor. Y despejando VDS se obtiene que es igual a VDD menos ID por RD. Y como ya conocemos los valores de todos de esta expresión, reemplazando, obtenemos que es menos 0.5 voltios. Y de una vez le ponemos una X, porque ese voltaje no puede ser negativo. Pero aparte, ese voltaje no solo tiene que ser positivo, sino tiene que ser mayor o igual a VGS menos VT para que el transistor funcione en saturación, que es donde se puede obtener una amplificación lineal. Entonces, ya de por sí sabemos que la resistencia que escogimos al principio, R de 5 ohmios, no nos sirve. Pero a pesar de esto, el proceso que hemos desarrollado es válido y lo vamos a complementar con una hoja de cálculo en Excel que veremos a continuación. Bueno, ya en Excel presento este pequeño formato
para ayudarnos a hacer los cálculos repetitivos. Bueno, yo ya lo tenía hecho, pero voy a borrar las fórmulas para que lo volvamos a hacer desde cero. Entonces, borro estas fórmulas. Listo. La ganancia es la que queremos obtener. K y BT son los valores del transistor, VDD es la fuente de DC con la que contamos, RG1 es lo que asumimos, RD es el otro valor que vamos a asumir, por eso están en azul, y adicionalmente BDS también, aunque no lo vamos a poner directamente, también está en azul porque al final ese es el que nos va a cuadrar todo. Entonces, habíamos dicho que RD la asumíamos en 5K, ¿verdad? Entonces, recordando GM, bueno, permítanme cambio acá. GM decíamos que era igual a la ganancia dividido la resistencia RD. Entonces, efectivamente, 2 miliamperios sobre voltio. De eso, después decíamos que BGS es igual a GM dividido dos veces la constante del transistor, y a esto se le sumaba BT y 4.5 voltios como habíamos obtenido. Y D se halla con la fórmula del transistor, que es la constante, por el cuadrado de la diferencia entre BGS menos BT. Entonces esto, y nos falta ponerlo al cuadrado. Listo. Y nos da de 2.5 miliamperios. BDS lo obteníamos, perdón, me recuerdo la fórmula, la expresión que habíamos encontrado. Listo, BDS se obtenía de la resta entre BDD menos ID por RS. Bueno, por RD, perdónenme. La resta entre BDD con ID por RD, listo. Y efectivamente menos 0.5 voltios. La constante la calculábamos como la división entre, entre VG o VGS y VDD. Entonces VGS dividido VDD. Entonces 0.375, y RG2 lo calculábamos como RG1 por la constante dividido 1 menos la constante. Y ahí tenemos, digamos, que los valores que habíamos obtenido. Pero esto no, como ya había mencionado, no tiene lógica que BD se dé negativo. Por lo tanto, vamos a la opción de Excel de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y vamos a hacer un buscar objetivo sobre BDS. Queremos que sea 6 voltios. ¿Y por qué 6 voltios? Porque es la mitad entre 0 y el valor de la fuente DC, o sea, es la mitad entre 0 y 12 voltios, entre 0 y BDD. Entonces, si está en la mitad, la señal tiene el mismo espacio para crecer hacia arriba y hacia abajo, es decir, el punto de operación está en todo el centro, y, y así garantizamos que no se va a salir de saturación. Y vamos a cambiarlas, y lo que vamos a decir es que me defina BDS en 6 voltios cambiando ¿cuál celda? Pues cambiando la celda de RD. Entonces varíeme RD hasta que se obtenga BDS de 6 voltios. Y ahí Excel ya muy fácilmente lo calcula. Entonces ya con esos con las expresiones que habíamos obtenido previamente y con este Excel ya tenemos, digamos que ya tenemos nuestro diseño. Entonces, finalmente en esta etapa vamos a hacer una simulación en LetSpice para, pues, ver que lo que estoy diciendo sí es verdad, sí funciona. Listo, ya estamos en el LetSpice, el simulador que vamos a utilizar para corroborar los cálculos que hemos hecho. Entonces, acá ya tengo el circuito montado. Por el momento vamos a ignorar porque escogí 80 microfaradios para los capacitores. Es un cálculo fácil que veremos al final del video. Bueno, tenemos la resistencia de un mega ohmio, de 363 kiloohmios y de 10.4 kiloohmios que nos había arrojado el Excel. Y entonces ya solo vamos a ejecutar el programa.
Nos va a pedir, vamos a hacer un análisis trasciente, nos va a pedir un tiempo de parada, vamos a decirle 6 milisegundos. ¿Por qué? Porque la señal es de 1 kHz, quiere decir que va a tener un periodo de un milisegundo, entonces vamos a ver 6 ciclos. Le damos OK, ya nos pone la gráfica y con el multímetro vamos a ver la señal de salida. La señal de salida, y bueno, pongamos la señal de entrada para compararlas. Entonces si vemos la señal de entrada es una sinusoidal de 10 milivoltios, le voy a hacer zoom para agrandarla, de 10 milivoltios y sube casi hasta los 100 milivoltios la señal de salida. Si bien se esperaría que, o sea, se esperaba que fuera exactamente 100 milivoltios, hay unas pequeñas pérdidas porque por las aproximaciones que hicimos, digamos por lo de RD y también porque las fórmulas, las ecuaciones que se usan, digamos que no son exactamente, no describen con total precisión el comportamiento de un transistor, pero vemos que es muy adecuado. Ya si quisiéramos llegar hasta los 100 milivoltios, lo más fácil es usar el mismo procedimiento que seguimos nosotros, pero entonces ya no usar una ganancia de 10, sino ponerle una ganancia un poco mayor, 10.5 o 11. Y ahí ya se llega se cumple con el objetivo perfectamente. Listo, entonces ya vemos que funciona. Ahora vamos a pasar nuevamente al Excel, hacia la etapa 2 y esto ya será en la segunda parte de este video. Muchas gracias. Espero les haya servido y pues nos vemos en el otro video.